Hola homies, bienvenidos a un nuevo video. Tengo un nuevo gato. Se llama Obi, pero en gato. No es cierto, se llama Zuko. Así es, como el jugo. Y bienvenidos a un nuevo video de Nada Me Parece. El día de hoy tenemos un video especial porque hoy hablamos de no una, pero dos películas. Tres técnicamente. Hoy hablamos de Los Ilusionistas. La neta no tengo nada en contra de estas películas, a diferencia de las otras no tengo una posición súper interesante. Entonces, ¿por qué voy a hablar de ellas? Te estarás preguntando. En mi podcast, Trash Talk, hago con mi compa el Ryan, también conocido como Marca Gringo. Hicimos un episodio en el que hablamos de nuestras películas favoritas. Una de esas del Ryan fue Los Ilusionistas. Y yo dije que no estaban tan chidas. So, do you have any honorable mentions that you think are really good movies, but that didn't make it onto the list? Yes, actually, I do. It's another franchise thing, but again, there's only 2 movies in it so far, with the third being in development. It was the Now You See Me franchise. Oh, come on. No, dude, no. Yeah, those movies are really good. No, I very much enjoy them. It's a really good franchise. All right, Emilio. Well, you know what? I challenge you one day for a video, World Theater, whatever it might be. You review the first movie, or the second one. En realidad no entiendo por qué quiere que haga un video tirándole a una película que a él le gusta, pero pensé que sería chistoso hacer este video en español. Have fun reading, bitch. Entonces hablemos de Los Ilusionistas. El estante Toro Bolino, el maguito explosivo. Como voy a hablar de las dos películas, no me quiero tardar tanto, entonces vamos a hacer los resúmenes lo más rápido posible. Aparte porque el video pasado duró 20 minutos. La historia empieza uniendo a los 4 grandes. Meredith McKinney, que puede hipnotizar a gente de cualquier manera que la trama lo necesite. Está cañón ese güey. Daniel Atlas, la razón por la que China tiene escuelas de magia para ayudar a la gente a ligar. Todos sabemos que la única manera de ligar hoy en día es decir, oye, ¿tú ves Smelly Cheese? Siempre funciona. Se me olvidó mencionar que este video va a tener spoilers. También está Jack Wilder, que roba, y Henry Reeves, que se escapa de cosas. El Ojo, Mike Wazowski. Una sociedad secreta de magos, supongo, junta a estos 4 magos y los nombra los 4 jinetes. Y 4 caballos, ya se oye el galope acercándose. Los jinetes tienen un show en Las Vegas en el que mandan un espectador a la bóveda de un banco en París y al final el mismo güey regresa con todo el dinero del banco y todos celebran cuando llueve billetes. Las autoridades están sacadas de pedo. Los encargados en el caso son Dylan Rhodes del FBI y Alma Drive, pero ella es de Interpol. Monta la PGR. Ellos arrestan a los 4 jinetes, pero no encuentran nada y los sueltan. Entonces que Dylan y Alma contratan a Thaddeus Bradley, un ex mago que se encarga de explicar cómo los otros magos hacen sus trucos. Al parecer vende DVDs de eso y también hace videos de YouTube. De hecho, se nos revela que presionó a otro mago a hacer un truco imposible que inmediatamente llevaría a su muerte. Y la verdad es que Thaddeus solo existe como personaje para explicar a los detectives cómo hacen los jinetes los trucos en las maneras más lógicas posibles, que claramente todos podríamos haber llegado a, como por ejemplo es bastante lógico que el truco del dinero en Las Vegas simplemente fueron a Francia, hipnotizaron a los del banco para robar todo el dinero y traerlo a Las Vegas sin que nadie se diera cuenta. Ahora todo tiene sentido. Mientras tanto, los jinetes viajan en el avión privado de su Sugar Daddy a Nueva Orleans. Allí hacen un truco en el que les dan dinero a la gente que la aseguradora del Sugar Daddy no les quiso dar después de un huracán. Otra vez se fugan de ahí. Llegan a Nueva York, de alguna manera, supongo que hipnotizando a toda la gente de la carretera, pero los encuentra la policía otra vez. Le manejan recio una vez más para escapar, pero se muere Jack. Que bueno, después regresa, pero Entonces los jinetes anuncian su último truco en Nueva York. En este edificio que tiene fallas en la Matrix o yo qué sé, desde ahí se ponen a aventar dinero falso. Y a Morgan Freeman le plantan todo el dinero verdadero para que se lo lleve la policía. Los jinetes escapan, Jack regresa porque fingió su muerte y conocen a la verdadera mente de esta operación, el detective Dylan Rhodes del FBI.
Resulta que el papá de Dylan es el mago que Thaddeus presionó para que hiciera el truco que llevaba a su muerte. Ok, fin. La neta, no nos hagamos, ese giro al final estuvo bien chafa. Está padre la idea, pero no tiene sentido en algunas partes. Por ejemplo, cuando interrogan a los jinetes después de Las Vegas, porque Merit no le leyó la mente a Dylan. Pero tengo entendido que hay gente que no se le puede leer la mente por qué razones. También cuando Dylan se pelea con Jack, que no le dijo nada. Otra cosa que me molesta mucho es que Morgan Freeman solo existe para explicar las cosas. Sé que es bien útil en, por ejemplo, la parte donde explican el truco del robo del banco, pero es una escena bien tediosa y hace que la película quiera sentirse inteligente sobre la audiencia, pero no mames. Esa explicación fue una jalada. Y sí, me voy a seguir quejando del giro al final de que Dylan Rhodes es la mente de esta operación. Para explicar giros bien hechos voy a utilizar El secreto de sus ojos. Si no la has visto, vela, fácilmente es una de mis películas favoritas. Y queda de tarea, ok, que un resumen para el lunes. Ok, pues si no la quieres ver, puedes ir a ver mi video que hice de esa película. Pero en resumen se trata de un ex detective que está intentando escribir una novela sobre un crimen, pero al mismo tiempo debe confrontar ese amor que se le fue. En El secreto de sus ojos se combinan dos historias, la historia del crimen y la historia de amor. Esta doble trama permite sugerir y apuntar a lo que va a pasar en la otra, para que cuando el giro suceda, tiene sentido para los personajes. Que no sucede en Los Ilusionistas. Pero, o sea, sí hay dos lados de la película, pero no se complementan tan bien para que los giros tengan sentido al final. También intenta hacer historias de amor. De hecho hay dos, ¿no? Dylan y Alma, o Atlas y Henley, pero fueron tan débilmente escritas que ni siquiera en la secuela son retomadas. Entonces también regresan al crimen un poco. Es por eso que el giro no resulta tan natural. La única pista que se nos da es cuando Alma le pregunta a Dylan por su reloj, que él dice, me lo regaló mi papá. Y después aprendemos quién es su papá. Creo que podrías reestructurar. Yo cambiaría cómo empieza. En vez pondría la escena del papá de Dylan intentando hacer el truco y recibiendo el reloj. Esta escena también presentaría a Thaddeus, yo creo, que es como inicia la secuela. Cortaría a Atlas haciendo el truco de las cartas del principio. Y así dirías, ese niño se supone que es Atlas. Pero nunca diríamos que es Atlas. Pero no todos pueden ser arte. Know your fucking place, trash. En fin, se acaba Los Ilusionistas 1. Está bien. No, es una película medio tonta, pero no es mala, supongo. Es entretenida. Tiene un elenco de primer nivel. Entonces podemos descansar en paz. El estante Toro Bolino, el maldito explosivo. La humanidad tuvo que esperar 3 años para la secuela de nuestros magos favoritos. Atlas, Merit, Jack y Henry. No, ella no. En su lugar viene Lula, que es agregada porque Isla Fisher no pudo salir. Ok, eso es un poco cruel. La verdad es que Liz Kaplan es bastante chistosa en esta película. Que ya dije que empieza con la escena que debería de haber empezado la primera. Pero aquí está, por alguna razón... que aquí como que ya no tiene sentido porque en teoría Thaddeus ya fue derrotado. Bueno, por lo menos tendría sentido para la gente que ya vimos la primera, pero pues de todas maneras hay una animación que hace Morgan Freeman para resumir toda la primera parte. Qué chido que tienen cursos de motion graphics en la cárcel. Doméstica se queda pendejo. Entonces los jinetes llevan desaparecidos por un tiempo, pero regresan para derrocar una compañía de tecnología malvada que quiere robar información. Inserte literalmente cualquiera de ellas aquí. Los jinetes hacen eso, pero en plena presentación hackean y revelan que Jack sigue vivo, y en un intento fallido de fuga llegan a Macao, China, porque alguien los drogó y los llevó hasta allá. No mames. Saben que vayas a la verga. Eso es una jalada. La de Los Ilusionistas 2 tiene tanta estupidez. Y resulta que Mary tiene un gemelo con pelo, algo así como en Mi Villano Favorito 3. Los trucos se vuelven más pendejos. Solo miren esta escena en la que tienen que sacar una tarjeta sin ser detectados. Aparte que no, Mary solo podría, tiene sueño, y pasar. Y al final la gran revelación de esta es que Morgan Freeman era parte del Ojo y él era aliado del papá de Dylan. Eso ni siquiera tiene sentido. Esta película es terrible. Lo único que me gustó es Daniel Radcliffe siendo antimagia y el giro de que es el hijo del Sugar Daddy de la primera. Eso sí estuvo bien hecho. Pero bueno, por lo menos ya acabamos con estas películas. No hay más, ¿verdad? El estante Toro Bolino. Así es, todavía por confirmar cuándo y quiénes salen,
Los Ilusionistas 3 está planeada. Y sí, están bien chafas estas películas y todo, pero es algo que no puedes negar. Tienen actores muy buenos. Bueno, ahí les van mis predicciones. El papá de Dylan va a seguir vivo y Lula es la hermana de Dylan o uno de ellos. Bueno, eso es todo por hoy. También sígueme en mis otras redes sociales y únete a mi Discord. Me uní a Ko-fi, que es un sitio en donde tú puedes donar dinero si así lo deseas. Es completamente opcional, pero voy a dejar de hacer videos si no llegamos a mínimo $100 de donación para final del mes. Entonces pues depende de ustedes. No, no es cierto. Vayan a reportar esta cuenta, la estoy intentando tumbar. De cierto, es el Ryan, váyanlo a seguir. También pueden ir a ver mi último video sobre el cuento de la criada. No, pero es algo que sí está pasando por culpa del cambio climático. Los conteos espermáticos reducidos y los penes también pequeños. Miren. Eso es todo por hoy. Adiós. El estante Toro Bolino, el manguito explosivo. El estante Toro Bolino, destructor de meteoritos. Él salvará a la humanidad porque es un héroe de verdad. Con su mochila de cohetes